Hey, hey, pero ¿qué pasa? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las preposiciones. Muy bien. Matemática básica. No solamente matemática básica, es pensar. La gente le tiene miedo, como que se tranca a la hora de trabajar con preposiciones, pero es porque no le da la gana de pensar, porque tú usas el cerebro, entonces tú te vas a dar cuenta que es bastante sencillo, es bastante simple. Bien, a la hora de trabajar con lo que es la lógica matemática, las preposiciones, nosotros tenemos las siguientes preposiciones simples y compuestas. Negación, negar todo lo que se está diciendo. Conjunción, es agregar, es un sinónimo de añadir. Disyunción exclusiva, es una manera de seleccionar. O pasa algo o pasa lo otro. En este caso se divide en dos. La disyunción inclusiva, porque tenemos disyunción inclusiva y exclusiva. La inclusiva, lo que quiere decir o pasa Pepe o pasa Juan o pueden pasar ambas. La disyunción exclusiva dice o pasa Pepe o pasa Juan, pero no pasa Pepe y Juan. ¿Me comprende? Condición o implicación. Tenemos un poco, porque va de la mano con lo que es la bidiconcionante, va un poco de la mano a comparación, me explico. La condicionante dice, si hoy hace sol, salimos en la tarde. ¿Me entiendes? En este caso, tú estás diciendo que si pasa algo, pasa lo otro, pero no necesariamente, porque puede llover, pero puedes ir al parque con una sombrilla, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente tiene que cumplirse la primera para que la segunda sea verdadera, ¿me entiendes? Pero pasa lo contrario con la bidiconcionante. La bicondicionante lo que dice es que o sí, o sea, si hace sol, vamos al parque. Y si no hace sol, entonces no vamos al parque. O sea, ambas deben cumplirse para que sea verdadera. Vamos a ver un poco más sobre lo siguiente. A la hora de trabajar con preposiciones, tenemos lo que es, en lugar de trabajar con un enunciado completo, para no hacer una oración tan larga, abreviamos ese enunciado en letras. Por lo general, lo más general es tener a P, a Q y trabajar con dos, es lo más común, pero va a haber casos en los que trabajamos con tres, trabajamos con cuatro. Truco de fábrica, algo para lo cual debes memorizarte. Tu primera preposición, ¿no verdad? Va a ser verdadera, 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 falsa, 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 falsa. O sea, la primera va a ser la mitad verdadera, la mitad falsa, en ese mismo orden. Luego, la segunda preposición va a ir alternando verdadera, verdadera, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y la tercera va a ir alternando verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Al punto, por si te pierdes o algo, en el que todas siempre van a iniciar verdadera y todas siempre van a iniciar falsa. Te digo, lo más común es que se trabaje con dos. Va a haber problemas que tú vayas a trabajar con tres, va a haber problemas donde tú vas a trabajar con cuatro, pero de base, de base, de base, siempre va a ser así. ¿Me entiendes? Nítido. Vamos con la preposición not. Bien, en este caso, tú lo que vas a trabajar es con una sola preposición. Y lo que te dice es que la preposición a. Te digo que lo más común es trabajar con P, con Q, pero te digo que cualquier letra o palabra puede sustituir una frase, que es lo que decimos, mira. Entonces, como te dije, de base, A siempre va a ser 0, 0, 1 en este caso, verdadero, falso, porque es una sola. Entonces, la mitad verdadera, la mitad falsa. Cuando nosotros pasamos la tabla de la verdad not, lo que decimos es lo contrario. O sea, si A es igual a 0, entonces luego su tabla not va a ser 1. Si A es 1, la tabla not es 0. Lo contrario. Un ejemplo sería, vamos a decir, que A sea, está lloviendo. Cuando pasamos por not, decimos, no está lloviendo. Es bastante simple. Entonces vamos con el and. Cuando trabajamos con and, ahí sí la cosa va cambiando un poco. Ok, porque necesitamos dos preposiciones. Ya a partir, no es la única en la que, o sea, solamente te dan una preposición y tú le vas a poner lo contrario. No, pero ya ahora necesitamos dos preposiciones. Bien, como dijimos, la primera, mitad verdadera, mitad falsa. Y la segunda ya va alternando, verdadero, falso, verdadero, falso.
todo va a depender mucho de la cantidad de preposiciones con las que estamos trabajando. La preposición and o y, como dijimos anteriormente, se simboliza por este símbolo, lo que parece una A, pero sin la línea de en medio. Bien, entonces, la preposición and, truco de fábrica, para que no te complique la vida, solamente será verdadera si ambas son verdaderas. Es un poco como la bicondicionante, pero más adelante vamos a ver que tiene sus diferencias. Y como dijimos, solamente vamos a trabajar con and, not, SOR y OR. Bien, si ambas son falsas, o sea, si ambas son falsas, en este caso 0, ambas son, o sea, la condicionante AND es 0, y así sucesivamente. Ambas deben ser verdaderas para que la salida sea verdadera. Entonces, seguimos. Truco de fábrica con la condicionante OR. Ambas deben ser falsas para que la salida sea falsa. Mientras tanto, siempre va a ser verdadera. So, como dijimos, 0, 0, o sea, falso, 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 va a ser falso, la salida va a ser falsa. La entrada A es, es falsa, pero la entrada B es verdadera. Pues la condición, la tabla OR va a ser verdadera. La entrada A es verdadera, pero la entrada B es falsa. Pero resulta que la salida OR de A y B es verdadera. La entrada es verdadera de A, la entrada de B también es verdadera, pues resulta que ambas, la salida OR de A y B es verdadera. En este caso está un poco al revés. Dijimos que siempre va a ser verdadero, verdadera, falso, falso. No hay que darle mucha mente, lo que hay que recordar es eso, la regla. La regla. Y si recordamos anteriormente, dijimos que hay dos tipos de OR, o sea, dos tipos de disyunción. La inclusiva, que la inclusiva y la disyuntiva. Como dijimos, esta es la que dice, mientras una de las condiciones, o sea, una de las preposiciones sea verdadera, pues la salida va a ser verdadera. ¿Me entiendes? Otra manera de decirlo y más fácil de recordar es que si ambas son falsas, la salida va a ser falsa. Bien, entonces pasa lo contrario con el XOR, o sea, aquí estamos excluyendo. O es una o es la otra. No pueden ser ambas al mismo tiempo. Decimos que tenemos A y B. Si la entrada de ambas es 0, la salida va a ser 0. Porque si ambas son falsas, entonces no se cumple la condición de que una de ellas sea falsa. ¿Me entiendes? Entonces, truco de fábrica, la manera más sencilla de poder recordar es o si ambas son iguales, si ambas preposiciones son iguales, la salida va a ser falsa. ¿Me entienden? Como vemos aquí. 0 y 0, la salida es 0. 1 y 1, la salida es 0. O sea, y por lógica, podemos intuir que si entonces, si una entrada es 0 y una entrada es 1, o sea, una es verdadera y la otra es falsa, o una es falsa y otra es verdadera, la salida va a ser verdadera, porque con que una de las preposiciones sea verdadera, la salida va a ser verdadera. Y pues nada, esto ha sido todo. Simplemente recordar las condiciones y demás, no hay que romperse mucho la cabeza y demás, usar un poco la lógica, porque al fin y al cabo, la tabla de la verdad de estas preposiciones que hemos estado trabajando son eso, lógica matemática. Muchas gracias.